Muy bien, muy buenas noches a todos. Estamos aquí con nuestro segundo invitado. Él es el doctor Avelino Guillén, quien es abogado y jurista peruano reconocido tanto nacional como internacionalmente, por supuesto, por formar parte del histórico juicio al ex mandatario Alberto Fujimori, donde fue considerado uno de los 100 personajes del año, en el año, por supuesto, 2008, y además recibió el premio Ángel Escobar Dorado, entregado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Hoy forma parte del equipo técnico del candidato a la presidencia, Pedro Castillo. Doctor Avelino Guillén, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Ok, la primera pregunta, para romper un poco el hielo, ¿verdad? Es con respecto a su incorporación al equipo técnico del profesor Castillo. ¿Cómo es así que usted se incorpora a este equipo técnico, doctor Avelino Guillén? Lugar con la candidata a la primera vicepresidencia, la doctora Boluarte, y quien a su vez me puso en contacto con el profesor Castillo, quien me solicitó que me incorporara a su equipo técnico para trabajar temas básicamente de justicia y seguridad ciudadana, ¿no? Yo accedí a ese pedido en razón de que ante la amenaza de que el país vuelva a caer en manos de una organización que le hizo mucho daño en la década del 90, consideré necesario romper mi neutralidad e incorporarme a este proceso electoral. Ok, usted dijo que fue a través de la vicepresidenta o la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte. ¿Guardaba o guarda usted alguna relación con ella? No, lo que pasa es que un amigo común nos contactó y de esa manera establecimos una vinculación, obviamente por razones de pandemia, vía Zoom, vía comunicación por este medio. Ujú. Y de esa manera, pues, pude hablar con ella. Ok, digamos, recordemos que usted estuvo en el debate eh, último que hubo sobre equipos técnicos. Por cierto, el próximo debate ya no participará usted, sino en específico el candidato Castillo. Bueno, retrocediendo el tema, usted estuvo en el debate y a muchos sorprendió que usted esté en el ámbito de seguridad ciudadana, ¿verdad? Porque usted generalmente se movía más por el ámbito de justicia. Aunque cierto es que la Fiscalía también se dedica a hacer investigaciones, por lo menos en el ámbito penal, ¿no? Algo que precisamente se tocó el tema, y esa es la pregunta que yo quiero hacer. El señor Rospigliosi, con quien usted debatió, quien fue su contendor en ese momento, señaló que una de sus propuestas era hacer que la investigación penal vuelva a las manos de la policía. Eh, ¿Por qué no debería hacerse, o si es que usted considera que no debería hacerse, por supuesto? Eso demuestra una ignorancia en el tema del manejo del proceso penal. Eh, Hace muchos años ya en Latinoamérica existe un movimiento de reforma del proceso. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de otorgar garantías a la investigación para que la investigación inicial esté rodeado de respeto irrestricto a los derechos de los implicados, de los involucrados. Recordemos que existían muchos cuestionamientos de abusos policiales, estoy hablando en 1980 y antes, de maltratos, de torturas, en sede de dependencias policiales. Y eso ha ocurrido en varios países de Latinoamérica y en diversos países del mundo donde la fiscalía es quien dirige la investigación. Eso de quitarle más parece una reacción porque el fiscal José Domingo Pérez ha formulado acusación a la señora Keiko Fujimori. Yo creo que la fiscalía está lo suficientemente capacitada para eh, llevar adelante las pesquisas. Acá no se trata de una competencia. Nosotros tenemos un enemigo común. El enemigo común es el delito, es la delincuencia. Y todos los que enfrentamos a la delincuencia, abogados, policías, fiscales, jueces,
periodistas, todos tenemos que estar en un solo frente. Y entonces, y en ese frente donde estamos los que queremos combatir el delito, tiene que haber una distribución de roles. Por ejemplo, usted como periodista, su obligación, su tarea fundamental es informar, es decir la verdad, poner en conocimiento de la opinión pública un hecho. Y yo como ciudadano tengo derecho a estar informado. Entonces, la propuesta del fujimorismo, que no la han vuelto a repetir porque se han dado cuenta de su grave error, en mi concepto es inconstitucional porque la propia Constitución, en el artículo 159, inciso 4, establece que el Ministerio Público dirige la investigación inicial. Ok, entonces ha quedado claro, por supuesto, la postura, además, avalándose en la Constitución. ¿Cómo es que se da, retrocediendo a lo que usted dijo acerca del movimiento de reforma, valga la redundancia, movimiento de reforma nuevamente en toda América Latina? Creo que ya dijo por qué se da, pero ¿cómo se da por lo menos aquí en el Perú? ¿Cómo es que se da ese movimiento de reforma de hacer que la investigación penal llegue a mano de la Fiscalía? Y no solamente en cuanto a quién está a cargo de la investigación inicial, sino también una reforma de todo el... Nos estábamos rigiendo por el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940. Esto es más de 80 años de vigencia. En consecuencia, pues esa norma ya era notoriamente obsoleta. Sus disposiciones no iban en armonía con una serie de nuevos delitos que habían surgido y una serie de instrumentos procesales novedosos para combatir el crimen organizado. Por ejemplo, en el Código de 1940 no se desarrolla nada en relación a los instrumentos y la forma cómo se puede combatir el crimen organizado, ¿no? Y así como eso, hay una serie de medidas que facilita que el Estado pueda cumplir con el mandato constitucional de brindar seguridad a los ciudadanos. Y eso se ha dado en la mayoría de los países en Latinoamérica. Chile es un ejemplo importante de cómo su reforma procesal penal resulta exitosa. Ellos están mucho más avanzados que nosotros, han invertido más recursos económicos en la implementación. Sí, es verdad, nosotros tenemos dificultades en implementar el nuevo modelo. Ok, ahora regresando nuevamente a lo que fue el debate técnico, no sé si usted vio el semanario de Hildebrand, si usted es la edición del día de hoy, donde, por cierto, el señor Hildebrand ha manifestado incluso públicamente que siente algún tipo de admiración por usted, precisamente por formar parte del juicio histórico. Me parece que usted incluso lo entrevistó, perdón, el señor Hildebrand lo entrevista a usted, pero dice algo que no sé si usted comparte. Ahorita en este momento voy a pasar a leerlo. En el semanario dice lo siguiente, y quiero saber cuál sería su reflexión con respecto a lo que se dice, ¿no? Dice así: Avelino Guillén, un hombre decente que fue al debate sin que Perú Libre le diera un programa concreto. Es lo que dice el semanario de Hildebrand en sus 13. ¿Qué opinión le merece al respecto, señor Guillén? En el debate se pusieron frente a frente dos posiciones que le ruego estemos muy atentos. Hay dos tipos de conducta delictiva. El delito común, por ejemplo, el delito que se comete a diario, arrebatos celulares, hurtos, pequeños robos, etcétera, etcétera. Y el delito, lo que se conoce el delito organizado, el delito, el crimen organizado. En ese segundo tipo de delito de crimen organizado, ahí podemos definir, por ejemplo, está el terrorismo, el narcotráfico, el sicariato, lavado de activos. Es un delito de mayor magnitud, mayor potencia y causa un daño terrible a la sociedad.
Frente a esos dos tipos de conducta, existen dos respuestas. Una respuesta represiva netamente, que es la que ha asumido el fujimorismo, y la respuesta que yo planteé en el debate era la respuesta que ahora se está discutiendo en Europa, básicamente, prevención del delito. O sea, haciendo una mezcla de lo represivo con la prevención. El método represivo en el Perú ya fracasó, porque el método represivo consiste básicamente en incrementar los años de prisión para los delincuentes, en penas más duras, enviarlo a cárceles a casi todos, pero sin embargo las estadísticas demuestran que el delito sigue creciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es que el delito se cometa. ¿Qué pasa si a una persona que podemos evitar que sea, yo hice el ejemplo en el debate, queremos el 2020 131 feminicidios, queremos más muertes de mujeres cuando pudiéramos evitar algo de eso? ¿Qué hacemos si al autor de la muerte le ponemos 50 años de cárcel? Pero la víctima ya no está con nosotros. O sea, el daño ya se hizo. Entonces, yo lo que propugno, por eso quizá la revista no ha captado que nuestra tesis estaba ahí y se ha confrontado con la tesis represiva, que también es interesante en cuanto a lo que debe merecer la atención de las cárceles congestionadas, ¿no? Entre otros temas. Entonces, esa ha sido una confrontación entre dos posiciones, una estrictamente represiva, que tiene algunos aspectos positivos, pero nosotros nos inclinamos por un aspecto preventivo. Es cierto que en el plan de gobierno de Perú Libre no es un proyecto acabado. Ningún plan de gobierno puede sostenerse que está escrito sobre piedra. Sufre muchas mutaciones, muchos cambios, obviamente, y más todavía cuando uno asume el poder, ¿no? Entonces, se han dado dos posturas, cada postura tiene sus características y nosotros asumimos la prevención del delito como forma de combatir el delito con la finalidad de evitar el incremento de la curva estadística, con la finalidad de defender a la población para que no sea víctima del delito. ¿Y cómo va a ser esa prevención de delito? ¿Cuál va a ser, digamos, el manejo que dará un eventual gobierno de Perú Libre? La prevención del delito es tomando medidas que impidan la realización de conductas delictivas. Charlas en los colegios, una mejor educación, una mejor formación educativa, conferencias, actividades recreativas, mayor vigilancia policial. Si usted en un lugar está la presencia policial, el patrullaje mixto, serenazgo con la policía, el delincuente se va a desistir de cometer delitos. Necesitamos entonces una reestructuración de la policía, sacar más policía en la calle, turnos completos, suprimir muchas funciones burocráticas y administrativas. Usted va al Ministerio del Interior y va a encontrar cientos de policías ahí trabajando, realizando funciones administrativas que lo puede hacer un empleado civil. Y esos policías deberían estar en la calle porque ellos están formados para combatir el crimen. Hay que especializar a la policía para combatir las nuevas modalidades delictivas. Hay un sinnúmero de medidas que se pueden hacer y trabajar con inteligencia, con estrategia para combatir los delitos más graves, como por ejemplo el narcotráfico, lavado de activos, etc. Entonces hay un sinnúmero de medidas que se pueden hacer. Por eso que, por ejemplo, en algunas zonas de Europa hay una disminución notable de la comisión de delitos por las medidas pero hay una medida que es fundamental, que la policía recobre la confianza en la ciudadanía. Sin confianza no hemos hecho nada.
precisamente, digamos, usted dio un avance muy importante, porque cuando usted habló del incremento de policías, eso sería un poco más yéndonos al delito común, pero ya al lado del crimen organizado, ya creo que son distintas medidas de prevención. Entre ellas, ahí sí recogemos, por supuesto, y yo creo que todos deberíamos recoger el tema de la educación, que es importantísimo, aunque sabemos que eso va a ser a largo plazo, perdón. Eh, Muy bien, vamos a pasar a un siguiente punto, que es con respecto a su apoyo anterior a la campaña del expresidente electo Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia, eh, decidí apoyar a Pedro Pablo Kuczynski justamente ante lo que considero yo una amenaza de que el fujimorismo tome el poder, ¿no? Y Pedro Pablo Kuczynski, de las varias conversaciones que sostuvimos a solas, largas conversaciones, él se comprometió pues a una firme postura contra la corrupción, se comprometió a tener un liderazgo en ese campo y lo expresó en los debates presidenciales, ¿no? Entonces, tenía un gran respaldo popular y yo asumí que era necesario dejar la neutralidad y asumir una posición en defensa de la democracia. Y cuando Pedro Pablo Kuczynski, aquel 25 de diciembre del año 2017, me parece, indulta a Alberto Fujimori, ¿qué sentimiento se le vino a usted? ¿Qué pensó? ¿Cómo reaccionó ante ello? Nosotros ya intuíamos eso porque en sucesivas oportunidades con los familiares de las víctimas de las matanzas y con organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos habíamos solicitado en varias oportunidades audiencia para conversar con el señor PPK y no respondía, no aceptaba una entrevista con nosotros. Entonces nosotros ya teníamos sospechas fundadas de que algo se venía. La amenaza de su vacancia es que determina que él entre a un proceso de negociación con el señor Kenji Fujimori para cambio de los votos que eviten su vacancia, él otorga el indulto humanitario. Fue un canje, ¿no? Doy el indulto para evitar que se me aplique la vacancia. Al final, en el segundo pedido de vacancia y tomó la iniciativa la bancada de la señora Keiko Fujimori, es que Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar, ¿no? Ante una serie de cargos que evidentemente lo involucraban con actividades ilícitas en relación al caso Odebrecht, el caso Lavallato. Claro que sí. Y en eso constará esta siguiente sección, que es con respecto a la Fiscalía y en concreto al equipo especial Lavallato. ¿Qué opina usted del equipo especial Lavallato? Me parece que usted ya en televisión dio algunos alcances, pero digamos aquí en la red en la red social, por supuesto, para, digamos, nos dé algunos alcances sobre el equipo especial Lavallato. El equipo especial en mi concepto, está realizando una muy buena labor. Tiene, obviamente, como toda obra humana, seguramente tendrá aspectos que tienen que ser corregidos y mejorados, pero en líneas generales su labor es histórica. Ha llevado a la investigación por este grave caso a varios expresidentes. Ha actuado con una independencia, con una fortaleza y con una valentía que no se veía hace muchos años en el sistema de justicia.
Es una grata sorpresa para nosotros que en la Fiscalía exista ese tipo de equipos de profesionales eh, totalmente involucrados en la defensa de la ley y en el cumplimiento de sus obligaciones, porque bien podrían haber rehuido o tener una actitud conciliadora o complaciente con los investigados, no. Ellos se han enfrentado a rostro descubierto contra el poder y lo siguen haciendo. Entonces yo siempre he respaldado y saludo la actividad que ha realizado el equipo especial. ¿Mantiene comunicación alguna con algunos miembros del equipo especial de Bellato? Llámese el fiscal Domingo Pérez, ¿Vela Barba? No, con ninguno, ya por la diferencia generacional, por la edad, son nuevas generaciones. Cuando yo he salido de la fiscalía es que ellos recién empiezan su trabajo en casos muy complejos, ¿no? Entonces yo he observado el equipo especial desde lejos como un ciudadano más, como un abogado que observa el desarrollo de estos acontecimientos con bastante esperanza y expectativa, ¿no? ¿Cómo ve a la fiscalía hoy en día? Muchos la ven dividida en dos bandos, ¿no? Digamos, el bando del equipo especial Lavallato y también el del ex fiscal supremo Chávarri, o no sé si sigue siendo fiscal supremo, me parece que lo cesaron, no sé si este año o el año pasado, pero ¿cómo ve la fiscalía? Hoy día veo la fiscalía, si sacamos de la evaluación al equipo especial, lo veo al Ministerio Público, lo veo muy, muy débil, no lo veo con la fortaleza para asumir retos muy grandes. Lamentablemente hay una ausencia de liderazgo en determinados niveles, ¿no? Entonces, y eso es preocupante, ¿no? Por ejemplo, mire usted, para citar un solo ejemplo de una línea, ante el caso Brian, esta masacre, cruel masacre perpetrada en Biscatán, en el Brian, la fiscalía no ha dicho una sola palabra, cuando es su responsabilidad. Ha debido, en el escenario de los hechos, explicar a la opinión pública qué es lo que va a hacer y cómo se va a investigar. Y además fijar que ellos son los responsables de la investigación. Entonces, y no se den estas situaciones como hoy día expresa la revista Hildebrand en sus 13, en lo que denomina montaje, y tuvo la primicia, lo que yo considero el principal portal periodístico independiente, Ojo Público, que fue el primer medio en llegar al escenario de los hechos y permitió desmontar toda esta operación, todo este operativo mediático que se había armado con un fin político. Entonces yo veo claro ahí que la Fiscalía sí tiene mucha debilidad, ¿no? Ojalá que se pueda superar esto, ¿no? Y Y esta es consecuencia de la mala imagen de los hermanitos, ¿no? Eso ha ido debilitando, ha ido mellando todo eso. justo de eso vamos a hablar en una oportunidad, pero usted mencionó que ve una debilidad muy débil a la fiscalía en un eventual gobierno del profesor Castillo. ¿A qué se comprometen? Digamos, no pueden intrometerse a la fiscalía, pero digamos, hacer alguna reforma judicial donde pueda directa o indirectamente fortalecer la fiscalía. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? A lo que se ha comprometido el profesor Castillo en los compromisos asumidos es a respetar la independencia del Ministerio Público,
a proporcionar todos los recursos económicos necesarios para que la Fiscalía esté debidamente equipada y cuente con mejores instrumentos para combatir el delito. La Fiscalía, el profesor Castillo se está comprometiendo a respetar la independencia de los fiscales, a respetar su trabajo, a no interferir, eso es fundamental, a no interferir en la labor que desarrollan. Y por otro lado también en presentar proyectos de ley con la finalidad de que podamos tener mecanismos procesales que tornen más eficaz la respuesta del Estado frente al delito. La principal debilidad en nuestro ordenamiento penal peruano es que existe un mal manejo, una mala práctica de muchos abogados que dilatan por años procedimientos que en otras latitudes, en otros países, lo hacen en 2 o 3 días, pero acá duran años. Y cuanto más años duran, eres mejor abogado, se te califica mejor. Y eso es lo grave de nuestro sistema, ¿no? Claro que sí. Vamos a entrar ahora al caso Cuellos Blancos, porque me parece que el tiempo también se nos está, digamos, nos está ganando. ¿Qué sintió usted? ¿Cuáles fueron sus sensaciones cuando sale el primer audio publicado por el portal, por el medio IDL Reporteros, otro medio independiente, por supuesto, el cual prácticamente desnuda lo que sucedía dentro del Poder Judicial, no solo en la Fiscalía, sino sobre todo en las Cortes? ¿Qué sintió usted? ¿Qué sucedió por su cabeza? ¿Qué pasó por su cabeza? Bueno, una conmoción, porque lo que demostraban los audios es que existía toda una red, toda una estructura delictiva, una organización delictiva enquistada y operada funcionando dentro del sistema de justicia, y que era una empresa criminal dedicada a vender un producto. Ese producto eran las sentencias judiciales. Y es por eso que usted ve que en esa organización delictiva está integrando empresarios. Siempre en todas las grandes empresas delictivas, siempre intervienen, lamentablemente, empresarios, porque a través de ellos la organización delictiva realiza la negociación y capta a otros empresarios que tienen problemas judiciales. Entonces, de esa manera la organización tiene nuevos clientes para poder obtener mayores ingresos de la venta de resoluciones y de decisiones judiciales. Fue una noticia que obviamente nos causó mucha tristeza, porque por la forma como se negociaba, por el resultado de los procesos y la forma como esto se fue expandiendo, ¿no? Cada vez se incorporaba más personas. Claro que sí, y una de ellas, bueno, digamos, salió un audio suyo, el cual rebotó bastante, fue precisamente el juez, el juez César San Martín, el juez del megajuicio a Alberto Fujimori, donde sale conversando con Walter Ríos por teléfono. ¿Qué le pareció a usted escuchar al juez San Martín en esos términos, digamos? Bueno, me sorprendió mucho y fue una inconducta disciplinaria, obviamente, y por eso es que la Junta Nacional de Justicia, luego de llevar adelante un proceso disciplinario, le impuso una medida, una sanción de suspensión, que entiendo ya cumplió. Entonces, claro, fue una sorpresa, ¿no? Para nosotros. Yo siento mucho respeto por la capacidad profesional y por el trabajo del profesor César San Martín. Es de lejos el mejor procesalista en el Perú.
conoce y es el autor de este nuevo Código Procesal Penal que está vigente en el Perú, ¿no? Entonces, es un estudioso. Ok, perfecto. Y ahora esta pregunta sirvió como enlace, ¿no? Al siguiente punto, que es ya con respecto al megajuicio Alberto Fujimori, que es prácticamente lo que nos trajo aquí en esta oportunidad. La primera pregunta es, ¿cómo es que usted forma parte de aquel histórico juicio que termina sentenciando o que terminó sentenciando al ex dictador Alberto Fujimori? Bueno, fui convocado por el doctor José Antonio Peláez para integrar un equipo y en virtud de que yo conocía bien este, los, los procesos que se siguió contra la red de, de Fujimori y Montesinos. Yo he participado en todos los juicios a nivel de la Suprema, desde el primer juicio contra Curi por recibir dinero de Montesinos y cuyo video fue difundido el 14 de septiembre del 2000, hasta el último juicio por pago a la CTS a Montesinos. Casi durante 9 años yo participé en múltiples juicios y es por eso que conozco a fondo cómo funciona esta organización y sé de todo lo que han hecho, ¿no? Pero antes de conocer a fondo, antes de investigar de lleno, digamos, ¿qué conocimientos tenía sobre, en especial los casos, los crímenes en Barrios Altos y La Cantuta y también los secuestros en el sótano del CIE? ¿Qué conocimientos tenía antes de investigar de lleno, de dedicarse a ello? Yo conocía por información de fuente abierta que esto es medios de comunicación, ¿no? Habían serias investigaciones de importantes periodistas de investigación, como por ejemplo el señor Raimundo Cruz, ¿no? Entonces, eso me permitió tener ya una información básica. Conocía mucho de eso, entonces yo creo que ya eso me permitió estar preparado como para poder enfrentar ese proceso, ¿no? ¿Y cómo varía su criterio luego ya de formar parte de la investigación? ¿Se sorprendió aún más de lo que encontró? Quizá fue no No, mucho. cuando ya reviso el expediente ya hay mejor información que la prensa, ¿no? Nueva información, cosas que no me imaginaba que pudieran existir, declaraciones, documentos, comunicaciones, ya se me abrió todo el panorama, ¿no? Y entonces eso para mí fue fundamental. ¿Cómo tomó forma la acusación fiscal? ¿Qué partes contenía? ¿Cómo era la acusación fiscal? Digamos que en ese momento era como la acusación más importante. Estábamos hablando de un exmandatario y creo que, no sé si era la primera vez, por lo menos acá en el Perú, que un exmandatario estaba sentado en el banquillo de los acusados. Entonces, ¿cómo tomó forma esa acusación fiscal y qué partes contenía prácticamente? Bueno, trabajamos en equipo la acusación escrita, trabajamos la figura de la autoría inmediata para de esa manera poder atribuirle responsabilidad penal a Alberto Fujimori y trabajamos también un número importante de pruebas que pudieran respaldar la tesis de la Fiscalía. Fue un trabajo en directorio, en equipo, una distribución de tareas, pero teníamos ahí dos posiciones en debate. Inicialmente, la Fiscalía se inclinaba por la coautoría, esto es, la comisión del hecho delictivo en conjunto, simultáneo. Pero surgió la otra alternativa que yo defendí, que era la de la autoría inmediata. Esto es el autor detrás del autor. Entonces, al final
con la sentencia de extradición de De Chile, Chile. con esos antecedentes, ya nosotros pudimos enfrentar el juicio con mayor solidez y solvencia para poder ganarlo, ¿no? Claro que sí, es bien sabido, incluso usted mismo lo mencionó en el interrogatorio al exmandatario Fujimori, que la Fiscalía trabajó además a partir del binomio Fujimori-Montesinos, ¿verdad? ¿Cómo así es que la Fiscalía encontró pruebas suficientes para concluir que había un cogobierno, que usted mismo mencionó, entre Fujimori y Montesinos? Lo que pasa es que nosotros, el grave error de ellos es que dejaron mucha evidencia. Ellos pensaron que nunca iban a ser sometidos a proceso. Pensaron que la justicia nunca los iba a alcanzar. Y dejaron, por ejemplo, el destacamento Colina funcionaba administrativamente como una dependencia pública. Tenía mucha documentación. Y cuando el secretario administrativo, Marco Flores Albán, del destacamento Colina, se acoge a la colaboración eficaz, él entrega alrededor de 200 documentos aproximadamente que acreditan la existencia y el funcionamiento del destacamento Colina. Tenía yo una pregunta con esto último que usted me acaba de decir. Usted mencionó precisamente que Marco Flores Albán, quien fuera secretario del Grupo Colina, según lo que yo había entendido, había entregado, al acogerse a una colaboración eficaz, una serie de documentos importantísimos, por supuesto, a grandes escalas. ¿Qué contenían esos documentos? Marco Flores Albán era un miembro del ejército que ocupaba el cargo de secretario administrativo del destacamento Colina. Él entregó documentos relacionados a todo el movimiento operativo y administrativo del destacamento. Por ejemplo, la incorporación de nuevos integrantes, la identificación de estos, los pedidos de armamento, de implementos militares, lugares de entrenamiento, detalles fundamentales, porque inicialmente la estrategia de la defensa de Alberto Fujimori fue negar la existencia del destacamento Colina. O sea que eso era un invento de la prensa, de los opositores. Entonces nosotros teníamos que probar que ese destacamento realmente existió. Eso como primera tarea. Segundo, teníamos que demostrar que ese destacamento estaba integrado por militares en actividad. Y tercero, teníamos que demostrar su real ubicación de quienes dependían este destacamento militar. Entonces, con la documentación que entregó el colaborador Marco Flores Albán, se pudo demostrar fehacientemente la existencia y sobre todo la estructura, cómo estaba jerarquizada el destacamento. ¿Cómo, ¿Cómo se forma el destacamento Colina? ¿Cómo es que se formó el destacamento Colina? El destacamento se conforma con integrantes de diversas áreas y dependencias del ejército, básicamente, y algunos de ellos tenían experiencia porque habían formado parte de otros destacamentos militares. Y entonces, bajo el liderazgo de algunos oficiales, es que se convocan a todos estos integrantes. Se va, pero la fuente básicamente era suboficiales con la especialidad de inteligencia, ¿no? Eran agentes de inteligencia operativo, el AIO le llaman ellos, que eran este tipo de agentes. Claro, claro. Mi pregunta más iba, digamos, ¿cómo es que se dio la orden para que se forme? ¿Quién
inició esto? Vamos, en contexto histórico, ¿cómo se formó? ¿Quién dio la orden para que se forme el grupo Colina, el escuadrón de la muerte, que era un escuadrón de la muerte ciertamente, Colina? Se va formando dentro de, o sea, primero existió la necesidad de, de penetrar en la labor que iba desarrollando la unidad policial encargada de investigar casos de terrorismo y la necesidad de enfrentar al fenómeno subversivo determinó que en ciertos niveles del ejército se vea la necesidad de la conformación de un destacamento militar, ¿no? Que fue inaugurado como ceremonia de inauguración en septiembre de 1991 en un galpón del ejército, en una pollada, y su primer acto, después de la inauguración del destacamento, entrenan en la playa La Tiza y ensayan para su primer operativo de envergadura que ejecutan el 3 de noviembre de 1991, el caso Barrios Altos. ¿Cómo es que se llevan a cabo estos crímenes? Y sobre todo, y esta creo que es una pregunta fundamental, ¿cuál fue el rol de cada uno de los sentenciados precisamente por estos crímenes? Llámese no solo los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, que son los, digamos, los que más lamentamos, pero los fundamentales, pero también, por supuesto, los secuestros que se dieron, que me parece que, digamos, en línea temporal fue en un contexto distinto, pero también me parece fundamental. ¿Cómo se llevan a cabo y sobre todo cuál fue el rol de cada uno de los sentenciados? Empezando por el presidente, ¿no? Lo que pasa es que dentro del gobierno de Alberto Fujimori se forma lo que se conoce como un aparato organizado de poder. En ese aparato organizado de poder existía un órgano de dirección donde estaban en la cúspide a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Y en una cadena de mando llegabas hasta un órgano de ejecución. Y en el órgano de ejecución estaba el destacamento Colina. La decisión de tomar medidas de eliminación para supuestamente combatir la subversión fue tomado en el órgano de dirección. Esto es, en la cúspide de este aparato, de esta organización, de esta estructura, por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Entonces, lo primero que hace Alberto Fujimori es nombrar a Montesinos como su representante. Los jefes militares, cuando hablaban con Montesinos, era como si estuvieran hablando con él, con Alberto Fujimori. O sea, Montesinos era la voz de Alberto Fujimori. Entonces, quien transmitía las disposiciones era Vladimiro Montesinos. Y es así como el destacamento Colina elaboraba planes operativos que se consultaban al órgano de dirección. Y con el órgano de dirección, o sea, la cúspide daba la luz verde, autorizaba la ejecución, entonces se llevaba adelante. O sea, primero había uno que es la elaboración del plan operativo. Se daba la autorización, venían los ensayos y luego ya venía la ejecución del evento y posteriormente ya la planificación de otros eventos, de otros atentados, ¿no? Y la participación era que el destacamento Colina estaba formado por alrededor de 30 personas a más, 30, 35, y se dividía en creo que en 4 bloques, y cada bloque tenía un responsable
que era un suboficial de mayor antigüedad, de mayor rango, quien era responsable del bloque. Y por encima de ellos estaba también estaba el secretario administrativo, y también teníamos ahí un oficial, en este momento no me acuerdo su nombre, pero el jefe operativo era Martín Rivas, y que era un capitán que luego asciende al grado de mayor del ejército. Y por encima de él había un comandante. Entonces, era toda una jerarquía y solamente participaba en el operativo uno o dos pelotones o bloques al mando de los oficiales. Y todos participaban pues con diversas tareas de contención, ataque, repliegue, todo el operativo, ¿no? Choferes también, vehículos. Tenían todo un aparato muy grande. Pero la orden ciertamente viene de arriba, ¿verdad? La autorización viene de Fujimori. La autorización viene de arriba, pero la planificación, la elección del objetivo era del destacamento. Y luego viene Entonces, en el aparato organizado de poder, el jefe no necesita conocer al subalterno, a quien va a ejecutar. Justamente esa es la medida de seguridad que toman. Simplemente le consultan determinada operación. Da el visto bueno, da la luz, se ejecuta. Y la orden se retransmite a través de una cadena de mando. ¿Quién tuvo, digamos, una pregunta algo infantil quizá, pero para que se entienda bien, ¿quién tuvo la idea de formar este destacamento? ¿Fujimori? Eso no le podría yo precisar en este momento. Pues son tantos años que han pasado desde el juicio, que este juicio empezó en el 2007. Y son pues la idea, estoy convencido, partió de los altos mandos del ejército en colaboración con Vladimiro Montesinos, ¿no? Y eso es la propuesta que seguramente le hicieron al presidente de la República de ese entonces, Alberto Fujimori. Ese debe haber sido el procedimiento que han seguido. Yo tengo una curiosidad. De todos los testimonios de testigos que hubo, ¿cuál cree usted que tuvo mayor impacto sobre la resolución final? De todos los que hubieron. Gorriti, Astete, la señora Natividad Condorcahuana, en fin, muchísimos. ¿Cuál cree que tuvo el mayor impacto? Hay un conjunto de testimonios, hay un bloque importante de testimonios. Para mí lo más importante fueron los testimonios de diversos militares de diferente jerarquía, ¿no? Que brindaron detalles muy importantes sobre lo que realmente ocurrió, ¿no? Son varios los integrantes del destacamento Colina que se acogen a la colaboración eficaz, y varios jefes militares que también se acogen, que brindan un testimonio valioso, ¿no? O sea, revelan detalles que no conocíamos. Hay documentos valiosos que se lograron acreditar, y el testimonio de periodistas de investigación también importantes que lograron obtener declaraciones de Humberto Jara, varios integrantes de Colina. Y esos periodistas fueron a la audiencia y se ratificaron en sus trabajos de investigación. O sea, no fue... Es un conjunto de material probatorio, ¿no? Por ejemplo, para nosotros fue importante las resoluciones que firmó Alberto Fujimori felicitando al destacamento Colina, ¿no? Por el trabajo realizado.
Y así varios documentos que el tribunal valoró, ¿no? Claro, incluso usted le dijo a Fujimori, porque él dijo desconocer, usted dijo, entonces usted firma sin leer, señor Fujimori. Yo recuerdo perfectamente que usted le mencionó eso en el interrogatorio. Eh, bueno, esta pregunta la he visto en distintos momentos y creo que la hago simple y llanamente para que pueda explicar a algunas personas que sí tienen cierta incredulidad en el testimonio y sobre todo algunos pues hacen algunos berrinches, ¿no? ¿Por qué Fujimori no estuvo involucrado en la captura de Abimael Guzmán, pero sí en los crímenes de Barros Altos y La Cantuta? Lo que pasa es que esta es una pregunta muy importante. Cuando Fujimori ingresa al poder, inmediatamente es captado por Vladimiro Montesinos. Inclusive antes de juramentar, ya Montesinos tenía un poder sobre él. Lo lleva a una villa militar y lo tiene prácticamente ahí recluido, como, en cierta forma como aislado de la sociedad. Entonces cuando Fujimori asume el mando, lo primero que hace es cambiar a todos los jefes militares, a sugerencia de Montesinos. Y Montesinos coloca a toda la gente de su grupo, amigos suyos, compañeros, condiscípulos, en reemplazo de los jefes que habían sido sacados. Entonces, Fujimori se da cuenta que para combatir la subversión, el régimen de Alan García, a quien él sucede, a quien él reemplaza, se había recostado mucho en la policía, que la policía tenía mucho protagonismo en la lucha contra la subversión. Entonces, por sugerencia de Vladimiro Montesinos, Fujimori toma la decisión de potenciar al ejército, a las Fuerzas Armadas. Y dentro de las Fuerzas Armadas, él considera que el rol fundamental en el combate a la subversión la tiene que asumir en los aparatos de inteligencia. Entonces, pero como la policía venía investigando al terrorismo desde 1980, tenía una ventaja muy grande. Tenía más de 10 años investigando. Entonces, lo que él busca hacer es infiltrar a la policía para obtener información de lo que ellos conocían, de las investigaciones. Y entonces, desde ahí comienza una desconfianza muy fuerte de los policías hacia el régimen de Alberto Fujimori. Y los testimonios de los policías que fueron, de alguna forma, sintieron esa conducta de robarle su información, fue valioso para la fiscalía. Y entonces, como existía esa desconfianza, el GEIN, que fue un importante instrumento para combatir la subversión y creado en marzo de 1990, García, a poco de irse, creó eso, no le informaba a Fujimori del avance de sus investigaciones, porque tenía desconfianza de que los operativos podían fracasar. Y es así que ellos llevan adelante todo el operativo de captura del terrorista Guzmán sin informar ni al servicio de inteligencia ni a Alberto Fujimori. Entonces, cuando Fujimori viajó, creo, a la selva y estaba pescando con su hijo Kenji, es que se realiza en septiembre este operativo de captura del terrorista y del Comité Central de Sendero Luminoso. Y después de la captura hubo fuertes enfrentamientos entre ellos porque el servicio de inteligencia de control de Montesinos quiso quitarle a
los detenidos a la policía, y la policía defendió su competencia y se quedó con los detenidos. Entonces, es por eso que Fujimori no tuvo nada que ver en la captura de Guzmán. Pues. Muy bien. Otra curiosidad muy importante con respecto a el secuestro a Jorge del Castillo. ¿Por qué no se le incluyó en la sentencia final? Se le incluyó, por supuesto, la matanza de Barros Altos, la matanza de La Cantuta, el secuestro de Gustavo Gorriti y el secuestro de Samuel Dyer. ¿Y qué pasó con el secuestro de Jorge del Castillo en la sentencia final? De Jorge del Castillo, claro. Es que desde el inicio del proceso, como él no, creo que estuvo privado de libertad por breve tiempo, no se le consideró como agraviado del delito de secuestro y siempre tuvo la condición de testigo. Y él, en esa condición de testigo, es que brindó importante información al tribunal cuando concurrió a brindar su testimonio, ¿no? Él no fue considerado dentro de la lista de secuestrados, ¿no? Una pregunta en materia penal, digamos, en materia resolutiva de la sentencia. A Fujimori se le sentencia en un mismo juicio por la matanza de Barros Altos, la matanza de La Cantuta y los secuestros perpetuados en el sótano del CIE. ¿Por qué hubo esa acumulación de procesos? Vino así los expedientes fueron clasificados como casos de derechos humanos y casos de contra Alberto Fujimori. Se acumularon los casos de Barrios Altos y de La Cantuta y los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, ¿no? Esa fue una acumulación que vino desde si mal no recuerdo, desde del cuaderno de extradición proveniente de Chile, ¿no? Esa fue la calificación y fue lo mejor porque permitió un manejo más sencillo del proceso en un solo expediente y sobre lo cual la defensa nunca formuló ningún tipo de cuestionamiento, no rechazó esa medida. Y un par de preguntas más. ¿Alguna reflexión sobre la testigo Norma Espinosa, quien afirmó que los estudiantes de La Cantuta, después ejecutados, eran tucos? No recuerdo esa testigo. Lo que sí recuerdo fue que el jefe del GEIN, si mal no recuerdo, creo que era Benedito Jiménez, declaró ante el tribunal, junto con otros oficiales importantes del GEI, y señalaron que ninguno de ellos tenía antecedentes por terrorismo y que ninguno era investigado ni estaba siendo objeto de pesquisa por parte de la policía por delitos de terrorismo. Y es a pedido de la parte civil, o sea, los familiares de los deudos, de las víctimas, los familiares de las víctimas, es que el tribunal se pronuncia en el sentido, de manera expresa, que los agraviados que habían sido eliminados, ejecutados en este proceso, no tenían ninguna vinculación con el terrorismo, ¿no? Lo dijo expresamente el tribunal, obviamente con otros términos, ¿no? Pero más o menos en ese sentido. Y recuerdo muy bien que Marta Chávez salió a decir que no podía ser posible que el tribunal haga eso. Sí recuerdo perfectamente en aquel momento. Esta pregunta me parece que es necesaria que se aclare porque es antigua, pero en los últimos días, y a vistas de que usted hoy forma parte del equipo técnico del profesor Castillo y, digamos, está muy politizado el tema, salió nuevamente a la luz y es la declaración que tuvo Montesinos sobre usted, donde usted supuestamente firmó, no sé si recuerda, firmó un documento, ¿recuerda bien? Una declaración de Vladimiro Montesinos.
Sí, sí recuerdo la declaración de Montesinos, sí. ¿Qué puede decir sobre ello? Esa fue una estrategia de ellos contratar con tal de quitar credibilidad a la fiscalía en su actuación, ¿no? Fue un invento de Montesinos. En relación a lo que declaró, mis superiores jerárquicos hicieron una investigación y eso se archivó. Se determinó en la investigación de control interno que la versión de Montesinos era falsa. Y eso, cada 5 años, eh, gente vinculada al montesinismo y al fujimorismo vuelve a sacar el mismo video que hace muchos años está colgado en YouTube de la declaración de Montesinos del 2008. Y lo sacan cada vez que hay un proceso electoral, porque yo siempre, en cada proceso electoral, doy algunas declaraciones, ¿no? Doy algunas opiniones. Y entonces, con la finalidad de contrarrestar, sacan eso y, bueno, yo no puedo hacer nada contra conductas de otras personas, yo lo dejo ahí. Muy bien, una última pregunta, ya apartándonos un poco del juicio, ¿cómo se sintió usted mientras estaba interrogando a Alberto Fujimori? Algunos dicen que estaba incómodo, que estaba molesto en el interrogatorio de Fujimori. ¿Cómo se sintió usted cuando interrogaba a... Oh, bueno, mis jefes calificaron mi actuación que yo me sentía como pez en el agua, ¿no? Yo siempre he tenido eh, siempre me han gustado los interrogatorios, ¿no? O sea, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y me gustaba investigar, me gustaba trabajar, conocer los casos. Y yo tenía una estrategia que era, yo llamaba el árbol. Entonces, comenzaba con las ramas para llegar a un tronco. Y a mí lo que me interesaba era el tronco, ¿no? O sea, iba así y iba armando mi caso, ¿no? Mi teoría del caso y tuve mucho éxito en eso y me sentí cómodo porque el tribunal era muy exigente, muy recto y Fujimori tenía una muy buena defensa que domina todas las estrategias de defensa y nunca iba a permitir ningún tipo de inconducta en relación a su patrocinado y menos el tribunal, ¿no? Entonces, la ventaja es que yo conocía el caso y no lo conocía porque sí, sino yo conocía porque venía interviniendo en todos los procesos de la organización desde 2001 y el juicio Fujimori empezó en 2007, o sea, yo tenía una ventaja sobre muchos, que yo ya conocía cómo operaba, cómo era la estructura del SIN. Yo conocía el monstruo por dentro, porque en el juicio contra Curi pude conocer cómo se organizó el SIN, cómo la dependencia de Fujimori con Montesinos, las órdenes, cómo le daba. Entonces, por ejemplo, el Fujimorismo ellos nunca han podido aceptar que ellos puedan gobernar sin poder controlar el Congreso. Porque ellos no aceptan un diálogo democrático, no les gusta eso. El propio Fujimori en sus declaraciones no le gusta la negociación, no le gustan los acuerdos políticos. Él siempre dice, yo soy ejecutivo, yo tomo una decisión y se ejecuta. Y no le gusta consultar sus decisiones. Fue clave también, ¿no? Entonces, cuando Fujimori, claro, no creen en la democracia. Cuando en el 2000 Fujimori es elegido por tercera vez presidente de manera consecutiva y de manera ilegal, ellos se dan con la sorpresa de que no tenían mayoría. Y entonces
discuten, y eso está demostrado porque hay testimonios del propio Montesinos, discuten qué hacer ante esa situación. Entonces le encarga a Montesinos una solución. Entonces Fujimori le dice, Montesinos le dice a Fujimori que la solución es que un grupo de congresistas de oposición se pase a la bancada oficialista. Y la solución es a través de una operación de compra de congresistas tránsfugas. Entonces le consulta si se ejecuta o no. Y Fujimori da la luz verde. Y entonces, y en ese proceso de compra de congresistas tránsfugas, Fujimori también se declaró culpable. Y entonces, yo conocía cómo operaban ellos, cómo coordinaban, cuáles eran lo que ellos llaman sus engranajes a nivel nacional, que le permitía alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, por ese lado yo me sentía muy cómodo porque conocía cómo operaban ellos, ¿no? Una ultimita pregunta. ¿Cómo se lleva usted actualmente con la defensa del señor Fujimori? ¿Guarda alguna relación con el abogado Nakasaki? Y no lo veo ya porque yo renuncié a la fiscalía en el 2011 y yo no ejerzo litigio a nivel de las cortes. No lo veo, y encima con la pandemia pues uno está ya por cuestiones de edad, ya no tenemos autorización para salir mucho. Entonces, solamente sé su labor profesional, en la cual él tampoco sale porque despacha de su casa, supongo, ¿no? De su estudio. Lo veo solamente por los medios de comunicación, ¿no? ¿Lo trató usted alguna vez? ¿Tuvieron cierta, digamos, charla? ¿Lo trató usted a Nakasaki? Siempre hemos tenido un trato muy cordial. Siempre he tenido un trato cordial con él, no he tenido nunca problemas. Durante todos los años que lo he conocido, nunca hemos tenido una discusión fuera de las audiencias, ¿no? Todo dentro de las audiencias. Muchísimas gracias, doctor Avelino Guillén, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Felicitaciones por su trabajo. Le deseo todo el éxito del mundo. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Esto fue la entrevista con el doctor Avelino Guillén.